Ahora bien, antes de partir directamente con la presentación del bono de retiro, me gustaría hacer algunas precisiones para que ustedes lo puedan entender mejor. Y por eso para nosotros era tan importante esta convocatoria de este seminario del bono de incentivo al retiro, porque hay otros matices que se incorporan a propósito de la ley miscelánea. Entonces algunos dirán, pero bueno, ¿qué nos interesa a nosotros la ley miscelánea, cierto? Pero lo que importa para el tema del bono de retiro es que dentro de la ley miscelánea hay muchos aspectos que se aprobaron y entre ellos uno que pidió el Ministerio de Educación a propósito de una solicitud que hizo también el Colegio de Profesores y Profesoras respecto de los actos administrativos. Vamos a explicar esto muy en simple para que ustedes lo entiendan, ¿ya? Cada vez que, por ejemplo, en una comuna sale beneficiado un listado de profesores, ya por lo menos postulan 10 y tienen los 10 obtienen el cupo. Imaginémonos ese escenario. Y en este caso lo que dice la ley es que el Ministerio de Educación, a través de una resolución, ¿cierto?, tiene que en el fondo dar cuenta de que todos esos profesores con nombre, apellido y con toda la documentación completa pueden efectivamente ser indemnizados y en este caso se le hace un anticipo de subvención a los municipios para que los profesores puedan salir con este bono de retiro, que sabemos que es un monto muy superior a lo que correspondería si nosotros hacemos el equivalente al monto indemnizatorio que es el Código del Trabajo, que es un máximo tope 11 meses, ¿cierto? Entonces, finalmente, eso entrampaba mucho. ¿Por qué? Porque hay corporaciones o municipios o servicios locales que de repente faltaba la documentación de un solo profesor y la nómina de los profesores que se adjudicaron y tienen la documentación completa, les impedía retirarse. ¿Se entiende? Entonces, el Ministerio de Educación también, a solicitud también del Colegio de Profesores, hicieron muchas consultas a la Contraloría General de la República a ver si podían salir estos profesores a través de 2 actos administrativos que emanaran del Ministerio de Educación para que la documentación de esa profesora, cierto que está extraviada, se pudiera buscar con tranquilidad, pero los demás que tenían la documentación completa pudieran salir a la brevedad posible. Contraloría, ¿qué es lo que dijo? Dijo, no se puede porque la ley y el reglamento establecen claramente y de manera expresa que tiene que ser solamente un acto administrativo que emita el Ministerio de Educación para entregar los recursos para toda esa cantidad de docentes, ¿cierto?, que salieron beneficiados por la ley, ¿ya? Y con esta ley miscelánea, lo que se buscó, se aprobó, ¿cierto?, se publicó, es que existan más de un acto administrativo emanado por el Ministerio de Educación para que puedan salir los profesores. ¿Ya? Es decir, a esa profesora Juanita Pérez que le faltó, no sé, el certificado de nacimiento y no la han podido encontrar, ¿cierto? Y porque pasa, y lamentablemente la cantidad de docentes que venían en nómina, ¿cierto?, beneficiadas, pueden tener la documentación completa, pero quedan retenidas. Ahora con esta ley miscelánea, ¿cierto?, que se aprobó, esa profesora va a tener que esperar y va a salir con otro acto administrativo, pero quienes tengan la documentación completa pueden salir de manera inmediata, ¿ya? Entonces, ese es el matiz que de alguna manera yo quería dejar en claro respecto principalmente de la ley miscelánea que se aprobó recientemente, pero importante también señalar que lo mismo que pasó con la ley del bono de retiro, ¿cierto? Aquí, independiente que la ley haya sido promulgada y publicada y de alguna manera entre a la vía del derecho, hace falta el reglamento, ¿ya? Por tanto, ahora efectivamente nosotros estamos pidiendo que a través de nuestro dirigente, Carlos Díaz, se pueda hacer presión, ¿cierto?, para que se agilice el reglamento que dé la operatividad a esta ley, ¿cierto?, para que se pueda efectivamente materializar en 2 actos administrativos o 3, los que hagan falta, ¿cierto?, para que puedan salir los profesores que ya tienen la documentación completa, que ha sido uno de los reparos que ha tenido el ministerio a la hora de responder a los cuestionamientos que nosotros le hacemos por los enormes retrasos que han tenido. Sabemos, como bien decía Carlos, que hay profesores que están en una situación súper desmejorada, sobre todo por el tema de la salud, y que no han podido retirarse.
Entonces, eso la verdad que nosotros nos tiene muy preocupados y ocupados también de hacer esa presión, ¿cierto? Más bien política, para que se pueda dictar este reglamento y pueda materializarse a través de esta documentación o estos decretos que de alguna manera puedan salir eh, de manera sucesiva y no posterguemos tanto la salida de algunos profesores. ¿Ya? Eso para aclararlo antes. Así que estamos a la espera de ese reglamento para que podamos darle el tiraje a la chimenea, como se dice, en buen chileno, así que en eso estamos, ya presionando por todos lados. Y también no se olviden que esta ley tiene fecha de caducidad, como bien decía Carlos Ojeda, y es el año 2024. Por tanto, los profesores que cumplen la edad en esa fecha, ciertamente van a ser los últimos que van a postular y van a poder tener este beneficio que no es menor. Nosotros enviamos a través de las distintas redes sociales y lo vamos a incorporar en la página web también los montos reajustados, que es importante que ustedes también lo sepan porque nos han llegado muchas denuncias que los sostenedores han pagado en el mes de marzo sin los reajustes correspondientes. Entonces, para eso también son estos seminarios, para que ustedes sepan que la misma ley 20.976, que es lo que establece que en el mes de marzo se van a reajustar todos los montos, ¿cierto? Que inicialmente partieron en el año 2016 con 21 millones, ¿ya? Y ahora eso se ha ido reajustando año a año y sabemos que no es menor, o sea, son casi más de 1 millón de pesos que se reajusta por año. Entonces es importante que ustedes tengan ese conocimiento y puedan exigirlo. ¿Y por qué también aquí quiero hacer un punto importante? ¿Ya? Eh, Porque finalmente recuerden ustedes que si ustedes, por ejemplo, en marzo le tenían que reajustar el bono, ustedes lo recibieron sin el reajuste, lo firmaron el finiquito, ustedes no pueden demandar. Si ustedes no hacen reserva de derecho, ¿cierto? En el finiquito, ustedes posteriormente a ello no pueden demandar. Y por eso nos urgía hacer este seminario para que ustedes también supieran que efectivamente si no le entregan el bono reajustado, ustedes no firman hasta que tengan la certeza, y si en realidad ustedes se sienten demasiado presionados, porque yo he hablado con profesores, no, mire, sabe que me están diciendo que si no, no me voy a ir, y yo he esperado 5 años y ya quiero irme ya. Perfecto, le digo yo, ningún problema, pero nosotros vamos a pelear por usted el reajuste, pero deje arribita de la firma, me reservo el derecho a demandar por los montos adeudados y principalmente el reajuste. Lo tienen que señalar expresamente y de manera específica, ¿ya? Porque los tribunales, por lo menos tribunales laborales, han señalado a través de la jurisprudencia de que no se acepta la reserva de derecho en términos genéricos, ¿ya? Sino que ustedes la tienen que dejar de manera específica. Me reservo el derecho a demandar por el reajuste que no se incorpora en este finiquito. Eso significa que lo dejamos de manera específica, detallado, arribita de la firma, o también se puede dejar a un costado al finiquito, ¿ya? Pero advertencia, siempre ver que efectivamente este monto esté reajustado, y cuando se reajusta, en el mes de marzo, lo señala expresamente la misma ley, ¿ya? Porque no es menor el monto que se reajusta anualmente, y en las condiciones sabemos que van a recibir ustedes las pensiones, cualquier peso ahí es importante, ¿ya? Eso para dejar claridad. Vamos ahora a la presentación, a ver si nos ayuda Andreita para la poder, presentación. Eso. para poder ir iniciando y dando paso después a las preguntas, que de alguna manera también clarifica mucho más aspectos importantes respecto de esta ley. No olvidemos que efectivamente esta ley es la continuidad de otra. La anterior a esta es la 20.822, para que ustedes tengan conocimiento también respecto a la normativa que rige este bono de retiro voluntario, ¿ya? Sigamos a la siguiente. El bono de retiro. Bueno, ¿a quién efectivamente beneficia esta norma? Ahí está expresamente señalado justamente en la ley y en el reglamento.
que principalmente a los profesores titulares o a contrata. Eso es muy importante de los establecimientos, ya sean DAEM, DEM, corporaciones municipales, y ahora se incorpora, ¿cierto?, los servicios locales de educación, ¿ya? Aquellos profesores que también son contratados temas más bien administrativos, pero que tengan también un contrato de docente, ¿cierto? Y estén efectuando labores de aula como lo establece la ley, el estatuto docente principalmente, también a ellos les corresponde. Sabemos nosotros que desde que se promulgó la ley, esta ha tenido diferentes cupos también y lo vamos a ir mencionando. Igual le vamos a pedir que vayan silenciando los micrófonos, ¿ya? Eso, muchas gracias. El año 2016 partimos con 1.500 cupos, el año 2017 tenemos también 1.500 cupos, el año 2018 sube a 3.200 cupos, el año 2019 a 2.300, el año 2020 2.300, ¿cierto? Y así hasta llegar al año 2024, perdón, que es el último año, como les comentaba, que se otorga esta bonificación, pero ya el Colegio de Profesores está trabajando para poder prorrogar esta norma, ¿ya? Ahí han salido distintas preguntas por el chat y las vamos a ir respondiendo ya al finalizar la presentación para comentarles, porque efectivamente hay ciertos límites, cierto, o números más bien de beneficiarios de esta ley, pero ¿qué pasa? Que si no alcanzan en un año, ¿cierto?, a que se le adjudique este beneficio, quedan como prioritarios para el año siguiente. Ahí respondimos una pregunta. Aquí dice, también pueden postular el bono las personas que se acogieron al beneficio de no realizar la evaluación docente por estar a 3 años o menos de jubilar, pero que aún no reciben este beneficio por esa renuncia. En este caso, la renuncia presentada no surtirá efecto, sino hasta que se le asigne un cupo para el bono de retiro. Si pasó el periodo del bono sin que recibieran el beneficio, correrá a aquel que les correspondía por estatuto docente. ¿Ya? Esa es una pregunta que nos han hecho muy frecuentemente. ¿Qué pasa que si uno se acoge a esta norma, ¿cierto?, rebajar la carga horaria cuando se tienen una cantidad de años de ejercicio? Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los requisitos, perdón, para acceder a este bono? Bueno, aquí primero haber cumplido 60 años de edad si son mujeres, ¿cierto? Y 65 años de edad si son hombres, ¿ya? Aquí hay una diferencia también, porque las mujeres efectivamente se le da una ampliación del plazo, es decir, la mujer puede postular desde los 60, desde que cumple los 60 años hasta los 65 años de edad. En el caso de los hombres, no. Los hombres tienen que postular cumplidos los 65 años, ¿ya? Y la fecha tope es el 30 de junio, ya sabemos, del año 2024, ambas fechas inclusive el 2016 y el 24. Ahí vamos viendo la documentación que se requiere. ¿Cómo se postula? ¿Ya? Y aquí hay que poner mucha atención porque muchas veces los profesores piensan que la fecha de postulación ya es la fecha que se le asignó un cupo, y esto no es así, porque yo puedo tener 60 años, ¿cierto?, postular, pero no ganarme el beneficio al año siguiente que yo postulé, por tanto no voy a ser beneficiaria, ¿cierto?, el año 2024, sino que eso va a quedar pendiente. Entonces aquí dice, para la asignación de cupos correspondientes al año 2016-2024 se abren distintos procesos de postulación, uno por cada año, ¿ya? En este sentido, las postulaciones ya son el 1 de diciembre de cada año y la otra el 1 de junio del año siguiente. Los hombres profesionales de la educación deberán postular, ya lo dijimos, el año que cumplan los 65 años. Para ellos no se extiende el plazo, y las mujeres efectivamente tienen este plazo de los 60 a los 65 años para postular, ¿ya? Importante acordarse de que esto tiene tope, que es el 2024. Por tanto, efectivamente es importante que postulen lo antes posible a quienes pueden efectivamente, porque algunos me dicen, no, yo tengo 60 años, pero todavía no cumplo, qué sé yo, con el mínimo que exige la ley para yo poder acceder a este beneficio, entonces tengo que esperar un par de años más.
Así que eso también uno lo puede entender, pero efectivamente no nos olvidemos de que esto dura hasta el 2024 y no sabemos todavía si efectivamente esto se va a prorrogar o no, ¿ya? Sigamos a la siguiente. ¿Cómo se postula a este beneficio? Dice, las y los interesados deberán postular ante su respectiva institución empleadora comunicando su intención de renunciar voluntariamente a todos los cargos y horas, ¿cierto?, que sirva para ese empleador. La presentación de los antecedentes de la postulación deberá realizarse de manera presencial o por medio de apoderado, debiendo constar dicho poder en la escritura pública o un documento privado suscrito ante el notario. Esto también es muy importante dejarlo claro. ¿Por qué? Porque muchos profesores a veces han llamado, por lo menos al regional, y algunos sostenedores no le reciben la documentación, ¿ya? Vamos a ver, posterior a esta presentación, de que hay muchos dictámenes de la Dirección del Trabajo que efectivamente da cuenta de la obligatoriedad que tiene el empleador para recibir los documentos. Esto no es facultativo del empleador, si quiere lo recibe, si quiere no lo recibe, no, es obligatorio. Y justamente estos dictámenes de la Dirección del Trabajo vienen a uniformar este criterio, que es una obligación legal para el empleador, ¿ya? Lo segundo, vamos atrás un poquitito, ahí está. Hay personas que lo pueden hacer porque la ley dice que lo debe hacer de manera presencial, pero en el entendido de que muchas personas, ¿cierto?, que tienen una dificultades sobre todo de salud, esas personas tienen que, en el fondo, enviar a un apoderado, y este apoderado no tiene que ir con un poder simple, sino una escritura pública o privada firmado, ¿cierto?, ante notario. Y ustedes siempre, 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 porque ahí le van a pedir solamente el certificado de nacimiento, ¿cierto? Y le van a hacer llenar una ficha de postulación, pero ustedes siempre tienen que dejarse una copia firmada y timbrada por el empleador. Ustedes le dicen a la persona que recibe estos documentos, que sabemos que es un área generalmente específica, ustedes se dejan copia y la guardan. ¿Por qué? Porque han habido muchos casos en que esta documentación se ha extraviado, ¿ya? Hay muchos sostenedores que finalmente han perdido la información y lamentablemente el profesor no tiene cómo acreditar que efectivamente hizo las postulaciones cuando correspondía. ¿Y por qué es muy importante este tema? Porque acuérdense ustedes que para los varones el año es 1 cuando cumple los 65 años. Y si el sostenedor perdió la documentación, ¿cierto?, o no realizó de manera oportuna la postulación, porque ellos tienen que subir la documentación, ¿cierto?, al portal del Ministerio de Educación. Si no lo hacen, ustedes no tienen cómo acreditar que efectivamente ustedes lo hicieron en tiempo y forma. Por eso es muy importante que ustedes se queden con una copia. Insistan, ¿no? Que no podemos, se la mandamos después, no, mire, yo lo voy a esperar aquí, me voy a sentar, tengo todo el tiempo, pero usted me da una copia firmada que yo hice la postulación, porque para mí esto es muy importante. Sabemos sobre todo en las corporaciones de educación, donde de manera continua a veces cambian los, qué sé yo, los jefes de edad, ENDEM, los secretarios generales de las corporaciones, suelen extraviarse la documentación y nos ha pasado. Tenemos casos, por ejemplo, hoy día estaba hablando con la dirigente de San Ramón, que es un caso muy particular también, que tiene un retraso enorme porque se perdió toda la documentación. Entonces, ante eso, ustedes son los titulares del derecho, ¿ya? Y por eso este seminario, para ir aconsejando este tema, y ustedes también para que exijan un derecho que a ustedes les asiste. Nosotros vamos a mandar justamente también, vamos a subir estos dictámenes de la Dirección del Trabajo, donde sale principalmente la obligatoriedad que tiene el empleador para recibir los documentos de ustedes, ¿cierto? Y darle tramitación oportuna, ¿ya? Aquí dice, el profesional de la educación deberá acompañar a su postulación, como bien les decía yo, el certificado de nacimiento con no más de 60 días de anticipación a su presentación. En el caso de un profesional de la educación que se desempeñe en más de una entidad empleadora, deberá presentar su postulación ante todas ellas, ¿ya? Sigamos a la siguiente. ¿Cómo se postula este beneficio? ¿Ya?
La postulación, dice, debería realizarse por escrito, ya lo vimos que de manera personal o mediante un apoderado, y en ella se deberá manifestar la voluntad de renunciar a todos los cargos y a todas las horas por las cuales este profesor sirva a esa entidad empleadora, ¿cierto? Y además deberá tener los siguientes datos. Esto lo establece el mismo reglamento porque es lo que va a revisar efectivamente el Ministerio de Educación cuando envíe la postulación. Por lo que nosotros sabemos, efectivamente, estos formularios antes eran de manera física, pero ahora se implementó todo un sistema digital y a partir del año pasado recién se empezaron a digitalizar todas estas postulaciones. Entonces lo que requiere son los nombres completos y apellidos también. Ahí envía generalmente una ficha el Ministerio de Educación que deberá llenarse, ¿cierto? Donde se individualiza la persona, la fecha de nacimiento, la entidad empleadora, la fecha de inicio de la relación laboral, años de servicio de la respectiva dotación docente y si efectivamente ha servido a otros empleadores o tiene relación vigente con otros empleadores, el correo electrónico si lo tuviere, y la firma del postulante, ¿ya? Por eso se hace de manera presencial. La carta de renuncia, dice aquí, debe ser presentada hasta el último día del mes hábil siguiente a la fecha de la publicación de la página del Ministerio de Educación y de la resolución que asignó el beneficio. Esto es sumamente importante porque este plazo también lo señala de manera expresa la misma ley, ¿ya? Por tanto, si usted salió beneficiado, la obligación del empleador es notificarlo, dice, por carta certificada, y una vez que usted esté en conocimiento de aquello, tiene efectivamente hasta el último día hábil del mes siguiente a la fecha de la publicación. Entonces aquí nace una obligación tanto para el empleador como también para el beneficiario, ¿cierto?, de este cupo para poder postular, ¿cierto?, y qué sé yo, hacer la renuncia. La carta dice que debe señalar la fecha de término efectivo de la relación laboral, que debe ser entre el 1 de enero y el 1 de marzo del año siguiente a la fecha de la publicación de la resolución que otorga este beneficio, ¿ya? Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo importante aquí? Que el mismo reglamento establece cuáles son las documentaciones que debe tener, ¿cierto?, acompañada a este bono de retiro. Primero son, en caso de los DAEM, DEM, servicio local, decretos y nombramientos de asignaciones. En caso de las corporaciones deberán ser los contratos de trabajo y aquellos anexos de contrato de trabajo que den cuenta principalmente de la vigencia y la continuidad laboral que tenga este profesor o profesora, ¿ya? El certificado de diagnóstico médico de alguna enfermedad, después vamos a señalar porque esto también es importante, si lo tuviera, ¿cierto? Y el certificado que señala el número de días de licencias médicas que ha tenido este profesor, ¿ya? Si estos documentos no existieran, perdón, anterior Andreita, si estos documentos no existieran, se realizará, ¿cierto?, una regulación por parte del empleador debiendo dar cuenta de documentos de respaldo que se solicite. ¿Y por qué esto es importante? Vamos a la lámina siguiente. Porque de esto va a depender también la asignación del cupo, ¿ya? Acuérdense que lo primero, aquí hay dos procesos distintos. El primero es la postulación y el segundo proceso es la adjudicación de este bono, ¿ya? Es decir, primero se postula y el segundo es cuando ya salió beneficiario de esta asignación, ¿ya? Y aquí hay un criterio de prelación que uno le llama, ¿cierto?, o un criterio de prioridad para asignar estos cupos. El primer criterio que se utiliza, ¿cierto?, por el Ministerio de Educación es aquel profesor que tenga mayor número de días por sobre la edad legal para jubilarse, ya al 35 de diciembre, perdón, al 31 de diciembre del año del respectivo proceso de postulación, ¿ya? En caso de que efectivamente supongamos de que todos tengan más o menos la misma número de días por edad, ¿cierto? Se pasa al siguiente criterio, que es aquellos que acrediten un diagnóstico de una enfermedad terminal, ¿ya? Y también, como lo señala ahí,
resguardando obviamente la protección de datos personales que debe existir de acuerdo a la normativa legal vigente. Y si efectivamente persiste esta igualdad, ¿cierto? Es decir, no hay ninguna persona o están todas con un diagnóstico de enfermedad, se sigue el siguiente criterio y en este caso será el mayor número de licencias médicas cursadas durante los 24 meses inmediatamente anteriores al inicio del periodo de postulación, ¿ya? Estos son los tres criterios que se siguen al momento de adjudicar los cupos, ¿ya? Es decir, quien tiene mayor edad, por decirlo de alguna manera en simple, el primer criterio. El segundo, quien que tenga alguna enfermedad catastrófica, que es del todo razonable, ¿cierto? Y el tercero es aquellos que han tenido una licencia médica en un periodo de 24 meses anteriores al proceso de postulación. Ese es el tercer criterio. ¿Y por qué? Porque efectivamente quien tiene mayor número de licencias se entiende que si no tiene una enfermedad terminal, sí tiene una situación de salud muy delicada, por tanto también entra en este criterio de preferencia al momento de asignar este cupo. Vamos al siguiente. El cuarto criterio, ¿cierto? El cuarto criterio, aquellos con mayor número de años de servicio en la institución empleadora. Después viene aquellos que se desempeñan en contextos vulnerables, ¿cierto? Considerando el porcentaje de alumnos prioritarios por establecimiento y la remuneración principalmente de los profesionales de la educación, prefiriendo aquellos casos de aquellos profesores que tengan menos renta, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, aquí hay 6 criterios de preferencia para adjudicar este bono de retiro, ¿ya? Entonces, efectivamente, si no se cumple el primero, se pasa al siguiente y así sucesivamente, ¿ya? Vamos al siguiente. Gracias, Andreita. Bueno, decir lo anterior es que efectivamente, si aquí el profesor postuló el año 2022 y no cumplió ninguno de esos criterios de prioridad, ¿cierto?, para adjudicarle el bono, ¿cierto?, no se lo adjudicó para este año 2023, pero queda de preferencia para el año 2024. Eso es lo importante que tienen que saber ustedes y que también es un criterio de prelación y entra a esos 6 criterios, ¿cierto?, que ya los mencionábamos. Efectivamente, aquellos que no fueron beneficiados en el proceso anterior quedan también como preferentes para el año siguiente. Algunas preguntas para poder responder el anterior. A ver, Andreita, no, ese. ¿Se puede renunciar al beneficio una vez que fue otorgado? Dice que los beneficiarios con un cupo pueden renunciar al bono dentro del mismo plazo que cuentan para presentar la carta de renuncia, ¿ya? Porque lo vamos a explicar ahora. En este caso, el empleador debe comunicar dicha circunstancia adjuntando la documentación correspondiente, ¿cierto?, a la renuncia, y efectivamente se asignará el cupo a otra persona que deberá cumplir, ¿cierto?, con los criterios que ya mencionábamos anteriormente para adjudicarse este beneficio. ¿Por qué es importante este plazo para la renuncia de este beneficio? Porque aquí se entiende por la misma ley que en el fondo ninguno de los profesores que voluntariamente manifestaron la voluntad de retirarse, ¿cierto?, de renunciar, no se va a producir efectivamente sino hasta que estas personas reciban los montos que les fueron asignados a sus cuentas corrientes, por decirlo de alguna forma, ¿ya? En ese momento recién se va a producir y va a surtir efecto esta renuncia. Por tanto, hasta que eso no se produzca, efectivamente el profesor puede renunciar a este beneficio. Por tanto, nosotros siempre sugerimos que postule de todas maneras, porque no sabemos si efectivamente van a cambiar las circunstancias y por lo menos tiene un lapso de tiempo. Desde que postuló, sabemos que se están demorando demasiado, todavía están pendientes algunos bonos de retiro del año 2018, imagínense ustedes, entonces tienen un montón de tiempo todavía para poder desistirse, ¿cierto?, o renunciar más bien a este beneficio. Vamos a la siguiente, Andrea. ¿Cuáles son las consecuencias de acogerse a este beneficio? ¿Ya? No obstante, a los plazos señalados para presentar la renuncia, esta no surtirá efecto, lo que yo les decía,
hasta que el empleador pague la totalidad del bono al profesional. Es decir, para todos los efectos legales ustedes no se entienden renunciados sino hasta que se paga la totalidad del bono. Anterior a ello, independiente de que ustedes hayan manifestado su voluntad de renunciar, todavía tienen el derecho a retrato, ¿ya? Y el término de la relación laboral debe materializarse a más tardar 6 meses contados desde el traspaso de los recursos que ha hecho el Ministerio de Educación al empleador. ¿Qué significa esto y por qué este plazo? Porque el plazo de 6 meses es el que tiene el empleador ya para efectivamente informar al Ministerio de Educación respecto de los recursos que se le entregó en razón de este bono, es decir, para rendir. El sostenedor tiene 6 meses para rendir estos recursos que le ha entregado el Ministerio de Educación a través de este anticipo de subvención. Quienes se acojan al beneficio del bono de retiro no podrán trabajar en colegios municipales, administrados por corporaciones municipales o centros de formación técnica de dicha entidad en un periodo de 5 años contado desde el término de la relación laboral, al menos que devuelvan la totalidad del bono, ¿cierto?, que percibieron a consecuencia de este bono de retiro, ¿ya? Esa es principalmente las consecuencias que se tiene de acogerse, ¿cierto?, y adjudicarse este bono de retiro. Porque eso lo han preguntado mucho, hay profesores que efectivamente quieren seguir trabajando, me dicen en escuela particular subvencionado, perfectamente es posible. Aquí la limitación, como bien lo expresa ahí la norma, es solamente colegios municipales administrados por corporaciones, DAEM, estamos hablando, y también servicios locales de educación, ¿ya? Ahí después vamos a ir respondiendo las preguntas que aparecen en el chat, pero es para poder avanzar en esta presentación y después enfocarnos en las preguntas. Dice, ¿cuáles son las consecuencias? Ahí también seguimos con, qué sé yo, parte de las consecuencias es principalmente el término de la relación laboral, ¿cierto? Y también en el caso de aquellos profesores que se les pague el bono de retiro a diciembre, ¿cierto?, tienen derecho también a la prórroga de los meses de enero y febrero o hasta el día anterior del inicio del año escolar y podrán percibir ciertas dichas remuneraciones si es que efectivamente no se les ha pagado ese bono. Quienes sean beneficiarios del bono de retiro y deseen postular al denominado bono postlaboral deberán hacerlo en los mismos plazos, bajo los mismos requisitos de edad señalados en la ley y no en los que señala la ley 20.305. Ahí lo vamos a ver. Nosotros posterior a este seminario vamos a hacer otro referido exclusivamente al bono postlaboral porque desde ahí también existen muchas dudas que si las respondemos ahora podríamos estar horas y horas porque es una normativa especial que hay que entenderla bien porque tiene requisitos totalmente independientes y cuando uno mezcla ambos bonos hay algunos que le entra la confusión, ¿ya? Así que vamos a tener otro seminario para explicarlo y ahí lo vamos a enlazar justamente con este beneficio. Vamos al siguiente, Andrea. Dice, el bono que se les ofrece por retiro es imponible y compatible con otros beneficios, no es imponible y por tanto no constituye renta para ningún efecto legal. Eso también lo establece la misma norma, ¿cierto? La ley 20.976 que regula este bono de retiro. También la misma ley establece que es incompatible con otros beneficios, por ejemplo, otros tipos de indemnizaciones que pudiera, no sé, pues tener el profesor. Hay algunas, qué sé yo, corporaciones principalmente, convenios colectivos antiguos, que tenían, por ejemplo, una indemnización sin tope, y esta ley lo que viene a hacer es decir, usted tiene que definirse, o usted recibe este bono de retiro, o recibe la otra indemnización, pero no puede recibir ambas, ¿ya? Y esta ley lo deja expresamente señalado. La ley anterior, la 20.822, no lo dejaba lamentablemente señalado de manera expresa, por tanto, efectivamente, hubieron muchos errores y se tuvo que consagrar efectivamente en la normativa de la actual ley 20.976.
Dice, la indemnización por término de contrato con ocasión de la supresión de horas, también acuérdense que ese es otro modo de indemnización y también es incompatible con este. Y vamos a la siguiente, me parece que ya vamos a los últimos. Dice, el bono se ofrece, ya lo dijimos que es incompatible para quienes tengan la calidad de funcionarios públicos conforme al estatuto administrativo. Puede ser reemplazado por la indemnización que el profesor hubiera pactado con su empleador, si esta obviamente es superior al monto que van a recibir de bono de retiro, pero siempre aquí está el derecho a elección del profesor. Pueden postular y después renunciar, ¿cierto?, a esta bonificación, pero es incompatible, como ya lo decíamos, con todo otro tipo de indemnización y efectivamente en esta ley se deja de manera expresa ahí señalado. Vamos al siguiente. Como yo les comentaba en un inicio, este bono de retiro parte con la ley 20.882 y las modificaciones posteriores que entregan este beneficio especial para los profesores en edad de jubilar. El bono de retiro es más bien un beneficio, no es una obligación, por lo que nadie efectivamente puede ser forzado a renunciar voluntariamente, porque la misma ley lo establece que es un beneficio a la cual la persona puede o no puede acogerse, ¿cierto? Y puede hacerlo efectivo firmando, suscribiendo, ¿cierto?, la postulación, ya dijimos, con el certificado de nacimiento respectivo para acreditar que cumple con los requisitos, pero como bien lo señalábamos aquí, no puede haber ningún tipo de presión, ¿ya? Y como yo les decía también, dentro de las orientaciones, asegurarse de hacer la postulación dentro de los plazos, con la edad correspondiente, ¿cierto?, para no quedar fuera. Y importante, si ustedes tienen algún tema de alguna enfermedad particular, qué sé yo, también pueden adjuntar esa documentación que así lo acredite para poder también ser parte de este orden de prelación que establece la misma ley para la adjudicación del cupo, ¿ya? Importante, y lo reiteramos una y otra vez para que no les pueda pasar, siempre ustedes lleven 2 copias. Cuando usted le entregue la postulación, probablemente le van a decir, no, ya hágalo aquí, pero ustedes piden una copia timbrada, firmada por la persona que recibió esa postulación, ¿ya? Porque recuerden que este es un beneficio que se puede postular una sola vez, ¿ya? Y las personas, por ejemplo, los varones que cumplieron los 65 años tienen solamente ese año para postular. Y si pierden este beneficio, al empleador se le perdió esta documentación, ustedes no tienen cómo acreditar que la entregaron en tiempo y forma, por tanto, importante, aunque suene latero, ¿cierto?, hacer este refuerzo y señalar de que tienen que ustedes quedarse con una copia de la postulación, ¿ya? Y como les decía, nosotros vamos a mandar los dictámenes que de alguna manera ustedes pueden hacer valer, donde dice que efectivamente no corresponde al empleador, por ejemplo, negar la tramitación de las postulaciones de la bonificación al retiro voluntario, dejando de cumplir con su obligación de remitir conjuntamente los antecedentes a la Subsecretaría de Educación. Como yo les decía, aquí existe una obligación legal para el empleador, ¿cierto? Y un derecho también surge de ustedes. Vamos terminando entonces, espero que haya quedado muy claro. Yo ahora, mientras tú continúas, Carlos, voy a ir respondiendo algunas preguntas. Perfecto, colegas. Bueno, un aplauso si podemos para nuestra querida colega Catherine. En realidad está clarito. Algunas cosas que yo reforzaría para tenerlas presentes, para que pasemos luego a las preguntas. Estamos exactamente en 1 hora de seminario. Recordemos que vamos a ajustarnos a 1 hora y media. Vamos a tener media hora de preguntas y las preguntas que no queden respondidas vamos a seguirlas respondiendo después de este seminario, es decir, vamos a quedar, ¿no es cierto?, con la pregunta expresa, la pueden dejar anotada, nuestra querida secretaria también está tomando nota, y después respondemos con aquello que no podamos responder en esta media hora que nos queda de seminario.
Es súper importante, algunas cosas que señaló y que señala nuestra colega, el término de la relación laboral se termina cuando yo firmo, me entregan el cheque o me entregan, ¿no es cierto?, o me depositan en la cuenta el dinero que corresponde, que por supuesto tiene que ser un cálculo reajustado. Uno de los principales problemas que hemos tenido, que han estado sacando algunos administradores, han estado sacando a nuestros colegas sin hacer el cálculo de acuerdo al reajuste que mencionaba también y que se menciona en la ley. Entonces, si yo estoy muy complicado, y lo reiteraba Catherine, que estoy muy complicado, muy desesperado y me quiero ir, no olvidarse de la reserva de derecho. La reserva de derecho que tiene que ser explícita respecto a esto. Y no solo respecto a esto, tengo que colocar, me reservo el derecho de impetrar cualquier deuda pendiente que me quede con mi empleador. Eso lo puedo colocar de puño y letra. Y en especial, ¿cierto?, el reajuste de este bono que estoy recibiendo, la deuda histórica si me corresponde, alguna deuda previsional, colocar, especificar en la reserva de derecho, mencionar las posibles deudas que pueden aparecer, porque con eso tendríamos luego un instrumento legal para demandar en caso que no nos están sacando como corresponde. Recordar que a los colegas que sacan o que los empiezan a desvincular en el mes de diciembre, un problema recurrente que hemos tenido, los sostenedores generalmente se intentan quedar con el sueldo de vacaciones enero y febrero. Eso está expresamente planteado en la ley y es indispensable tener conocimiento, colegas, que la subvención que paga los sueldos de diciembre, enero y febrero es en función de la asistencia que se tuvo en el mes de noviembre. Por lo tanto, el ministerio a todos y todas los sostenedores le entrega los recursos para que quede financiado diciembre, enero, febrero. Por lo tanto, no hay ninguna justificación cuando están desvinculando a los colegas en diciembre que intenten no pagarle como corresponde su sueldo los meses de enero y febrero. Recordar que es un beneficio, no una obligación. Acá no se puede convertir en un factor de presión para un colega, como que el sostenedor, el empleador, la directora o el director del colegio empieza a usar este bono como una medida de presión para, discúlpeme la expresión, para echarlo o para echarla o para sacarla o sacarlo de la comunidad escolar. Esto es un beneficio el cual se postula voluntariamente. Y en caso que yo renuncio por cualquier factor, es decir, en el caso de las colegas mujeres, que tienen un plazo entre los 60 y los 65 años, si una colega postuló y al siguiente año, por diversos motivos, renuncia, puede volver a postular. No así los colegas varones, porque solo podemos postular una vez cuando cumplimos los 65 años. En este caso, hay una diferencia entre la postulación de las colegas mujeres y la postulación de los colegas varones. Y reitero nuevamente, no olvidarse de la reserva de derecho. Es súper importante para que eso nos permita, en caso que se está haciendo de forma irregular, tengamos los elementos o la base jurídica para poder demandar aquello que no se está dando o no se está entregando de acuerdo a la ley. Por lo tanto, colegas, ahora vamos a dar paso a las consultas. Reitero, tenemos un poquito menos de media hora, ocupé 4 minutos en hacer un poco esta síntesis y cerramos diciendo lo último. Acá, colegas, este bono de incentivo al retiro está atrasado de manera injusta y es uno de los motivos por los cuales también estamos haciendo un llamado a expresarnos y a movilizarnos este jueves. De cualquier manera, en todos los establecimientos, hacerle notar al gobierno
que ante una ley como esta se ha estado en un total incumplimiento, que no se ha estado respondiendo de acuerdo a lo que establece la ley, con la celeridad que se necesita, porque tal como lo decía Catherine, tenemos muchas profesoras y profesores que están desesperados, están enfermos, quieren salir del sistema y esto está atrasado y demorado simplemente porque aquí no se ha puesto la celeridad que se requiere de parte de los que están a cargo. Pasamos a las preguntas. Andreita, usted lleve el orden, por favor. Mientras tanto, que pasamos a las preguntas, Carlos, mira, yo envié aquí a Andreita justamente para que le haga llegar a todos, y si es posible lo pueda subir también ahí por el chat, el reajuste a quienes tienen ahora 44 horas, ¿cierto? Con un tope de los 11 años. Recuerden que este monto siempre va a ser desde las 37 horas, no va a variar. De las 37 horas a las 44 horas, si tienen el tope de 11 años, para el mismo empleador, ¿cierto? El monto no va a variar y actualmente son 29.693.876. Lo voy a repetir, 29.693.876. Acuérdense ustedes que el bono inicialmente partió con 21 millones de pesos el año 2016. Para que ustedes saquen el cálculo, que es muy importante que estén atentos a este reajuste, porque no es menor el monto que se pueden llevar, ¿cierto? Y para que estén atentos. Y respecto de también lo que decía el colega Carlos Ojeda, nosotros ya hemos demandado judicialmente el tema del no pago de enero y febrero en una situación muy compleja, y eso nos abrió la posibilidad de que podamos demandar también de manera transversal a todos aquellos empleadores que no han pagado meses de enero y febrero de remuneración cuando le pagan el bono de retiro en el mes de diciembre. Es decir, aquí la Corte ha señalado expresamente que los profesores efectivamente tienen el derecho a que se les prorrogue por enero y febrero su sueldo, que no deja de ser. Así que tengan igual mucho cuidado porque hay algunos casos donde no se ha hecho y lamentablemente cuando han llegado a nosotros se han pasado los plazos para demandar. El recurso de protección, por ejemplo, que es el que nosotros hemos interpuesto, que es una acción más bien de protección porque su naturaleza es cautelar, ciertos derechos fundamentales, son de 30 días corridos. 30 días corridos para demandar, ¿ya? En materia de acción de protección. Y por eso aquí son muy importantes los plazos y los respaldos que ustedes puedan tener, ¿ya? Porque aquí el empleador, como sabemos, que cambian, ¿cierto? A las personas que atienden, qué sé yo, ciertos departamentos, a veces se van, pierden la documentación y no hay cómo reconstruirlas y nadie se hace cargo. Y lo hemos visto, por eso le hacemos estas recomendaciones y hacemos estos seminarios para que ustedes estén muy atentos a eso y siempre tengan ustedes los respaldos. Por eso nosotros siempre cuando terminamos un seminario enviamos a todos los correos quienes postularon todo el material adicional. Ahora vamos a enviar ¿cómo se llama? Esta resolución, que es la que yo les comentaba, que es la que fija el reajuste. Le vamos a mandar el dictamen donde obliga a los sostenedores a hacer las postulaciones porque nos hemos encontrado en distintos municipios donde la persona encargada dice, no, yo no lo voy a recibir hoy día, venga, no sé, pues vengan 10 días más. Y aquí efectivamente se hace presente a través de un dictamen de la Dirección del Trabajo de que existe una obligación para el sostenedor de recibir todas las postulaciones. Así que a usted le asiste un derecho y no les pueden negar ese derecho. Y nosotros por eso vamos a juntarle todo aquello, ¿ya? El original, Perfecto. por supuesto que sí, ¿ya? El original es el que nosotros estamos de alguna manera incorporando y se los vamos a enviar a los correos que ustedes nos mandaron para que tengan ese respaldo. Ya. Partamos con las preguntas, Andreita. Ya. Tiene la mano levantada el profesor Rodolfo. Quiero hacer una aclaratoria de por favor mantener nuevamente los micrófonos silenciados. Y hay dos profesores que tienen la mano levantada, pero que no tienen su nombre puesto en el Zoom. Entonces, tienen el nombre del dispositivo que están usando. Si lo pueden modificar, por favor, para llamarlos por su nombre.
¿Ya? Puede hablar el profesor Rodolfo. Adelante, Rodolfo. Parece que se le quedó la mano levantada hace un rato. Sigamos con otro, Andreita. Ya. Bueno, entonces sería la profesora Pamar. Correcto. Buenas tardes o buenas noches ya. Mire, tengo varias consultas para aprovechar el tiempo. Cuando yo postulé, que fue el año 21, haciendo las consultas con el tiempo, me percaté de que la persona con la que hice el trámite extravió la hoja de postulación y me hizo postular de nuevo, y eso fue el año siguiente. Entonces, ¿cuál es la que vale o cuál es la que corre en este caso si esto es por lista de espera, hasta donde yo entiendo? ¿La primera postulación que hice o la segunda? Porque en ambos casos tengo registro. Esa es una pregunta. La segunda tiene que ver respecto a esos 30 días corridos que usted menciona, señorita Catherine, si no recuerdo mal. Sí, Catherine. Eso trata de correr, es a partir desde el momento en que sale ya beneficiada en este caso el profesor. Y la tercera pregunta, ¿qué pasa con las personas que tienen licencias médicas extendidas? En mi caso personal, yo ya llevo, el mes pasado ya cumplí 2 años por un problema de salud mental. Y estoy muy preocupada porque no sé, con toda la incertidumbre que hay, qué puede suceder respecto a esto. ¿Pueden desvincular de acuerdo a una causal por el asunto de enfermedad? Esa sería mi pregunta, no sé si me di a entender. Sí, sí, no, Muchas perfecto. gracias. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Patricia Martínez. Patricia, ya. Patricia Martínez. Sí, Patricia, mire, le cuento primero, las postulaciones, si la persona se le extravió, seguramente no hizo la postulación ese año donde la documentación se le extravió, ¿ya? Entonces, lo importante es que usted puede pedir por ley de transparencia, ¿cierto?, la postulación que se hizo de su persona, ¿ya? Entonces, usted pide su postulación y si hizo el año siguiente, usted puede efectivamente hacer la denuncia correspondiente porque a usted la dejaron un año fuera y un año que no recibió ese beneficio y estando además acreditado uno de los criterios de preferencia para obtener este cupo. Por tanto, eso para mí es súper grave. Los 30 días, dice la ley, que son desde que aparece la resolución del Ministerio de Educación, ¿cierto? Donde efectivamente a usted le asigna ese cupo. Y ahí ya. nace el deber primero del sostenedor para usted notificarla por carta certificada, esa es la manera, o por correo electrónico, también lo establece la ley, ¿cierto? De que usted ha sido beneficiaria y por tanto usted tiene que ir a firmar la renuncia. Desde ya usted puede darle poder a otra persona, a un apoderado también, cualquier cosa que usted necesite consultar, ya que usted está con licencia, para que esa persona pueda efectivamente hacer los trámites por usted. Pero respecto a la licencia médica, aquí hay dos temas importantes que se tienen que considerar. Primero, acuérdense que la licencia médica es un criterio de preferencia para la asignación de este beneficio, ¿cierto? Para la asignación de un cupo. Y por segundo, por otra parte, ¿cierto? Nosotros tenemos esta ley en el Estatuto Docente que aquellas personas que estén 6 meses, ¿cierto? O más con licencias por cada 2 años, ¿cierto? Se puede pedir al CONFIN la solicitud efectivamente de salud irrecuperable, ¿ya? A ver, Por ¿me puede, tanto, eso hay que tenerlo presente. ¿Ya? disculpe Salud que la, incompatible, sí, salud incompatible con el cargo, Patricia. sí, disculpe, hay un detalle ahí. Yo sé que me estoy yendo a lo personal, pero me disculpa el resto de los participantes. Estoy muy angustiada. Mire, yo tengo una trayectoria de más de 40 años ininterrumpidos en la municipalidad, ¿ya? Desde mi empleador, la municipalidad en Talca. Y, y bueno, dado esa, digamos, gracias a Dios, he tenido salud durante todos esos años, hasta ahora. La preocupación mía es que si pueden usarlo eso como una causal para desvincularme, porque traté de comunicarme con el colegio de profesores, la verdad es que me derivaron con un dirigente, telefónicamente tuve que hacerlo,
Y él me explicó que la cosa ha cambiado. Dice que el empleador ahora le está consultando al COMPIN, si acaso la enfermedad en este caso del profesor es Irrecuperable. recuperable o no. Y el COMPIN respondió que es recuperable. A todo esto me llegó carta certificada a mí solo para tenerme informada. Entonces, a mí me entra toda una serie de dudas que esto para mí todo es nuevo y no sé un poco qué hacer, si estoy en la indefensión. Entonces esa es mi pregunta, señorita No, no, Catherine. no, sí, Sí. que la voy a recoger ya. Sí, efectivamente era lo que yo le decía, que efectivamente el sostenedor podría argumentar de que usted tiene una salud incompatible con el cargo y podría desvincularla. Sí podría, pero por otra parte también se podría argumentar que usted también ha estado todos estos años haber presentado una renuncia voluntaria y aún así ha estado todo este tiempo esperando sin consentimiento de su parte, ¿ya? Porque esta espera o este retraso no ha sido imputable a su persona, sino que ha sido por el mismo proceso del bono de retiro que ha demorado, ¿ya? Por tanto, si bien es cierto, existe esta términos legales, existe efectivamente esta sanción de la salud incompatible por el cargo, pero yo hasta ahora no he visto que la apliquen. Sobre todo porque hay este matiz que también hace las cosas un poco distintas, porque ya usted, olvídese, porque si usted ya salió, qué sé yo, beneficiada con el cupo y ya de alguna manera la notificaron, usted ya está en la recta final para recibir las plata. Porque si Disculpe, ya salió yo no la sé, resolución, yo sí, no pues si ya sé, usted, a mí no me ha llegado nada. Yo no sé si tengo ya como ese usted me cupo dijo porque no he que, salido en la claro, lista. no, pues como usted me dijo que la habían notificado por carta certificada, No, no, esa es no. otra cosa. Por carta certificada fue el tema de que se comunicaron mi empleador con el COMPIN. Eso me mandaron a mí como Ah, información certificada. No el tema de que haya tenido ya el cupo respecto al bono. claro. Entonces, mi duda es si el COMPIN declaró que mi enfermedad es recuperable y yo vuelvo, no sé en cuánto tiempo más de tratamiento, que vuelva, puedo quedar en indefensión, me refiero que pueda quedar, que me desvinculen. Ese es el problema, esa es la preocupación que yo tengo. ¿Y Claro, qué sí, paso mire, debería hacer? esto yo lo veo difícil. Ya usted ya no puede hacer nada porque el tema de que usted esté, qué sé yo, con un tema de licencia médica ya es un tema de fuerza mayor. Usted no puede de alguna manera decirle al doctor, oiga, mire, sabe que yo necesito recuperarme cuanto antes. Ya, y como le digo, o sea, es un tema que efectivamente el empleador lo puede hacer, sí, lo puede hacer, pero aquí existen otros argumentos que nosotros también podríamos aludir a que esta espera no ha sido imputable a su persona, que usted postuló y pensaba irse 1 o 2 años. Pero lamentablemente nadie esperaba, creo yo, ninguno de los que estamos aquí, que esta ley se haya demorado 5 años en de alguna manera operativizar y salir, qué sé yo, aquellos profesores que postularon con la esperanza de irse en 1 o 2 años, a lo más. ¿Ya? Así que tenemos otras herramientas, así que Catherine, creo ahí yo. vamos a estar, sí, Muchas gracias. ahí hay varias personas levantando la mano. Ya. En este momento habla el profesor Daniel Álvarez. Hola, muy buenas noches. Esta consulta es muy genérica, ¿eh? Acá en la comuna se ha planteado la posibilidad, no lo tenemos claro, por eso hacemos la consulta, de que se pueda hacer alguna demanda por precisamente lo que usted explicaba recién, el retraso que se ha producido en el pago, y esto puede ser por diversas razones, entre ellas porque ha habido un fallo administrativo de parte del sostenedor, por ejemplo, al perder documentación. Y claro, podrían haber muchos casos particulares, como personas que están enfermas, que se quieren ir de todas maneras, pero no lo pueden hacer. ¿Es posible, se ha vislumbrado por allí alguna posibilidad de alguna demanda o de alguna acción legal por algún perjuicio que se cause esta demora, ya sea en tema, fundamentalmente por temas de salud? Esa es la consulta. Muchas gracias. Sí, efectivamente estamos estudiando todas las posibilidades, sobre todo legales, que nosotros podemos tener en estos minutos, porque sabemos que, como bien usted dice, aquí hay una responsabilidad del Estado también.
Independiente de que al sostenedor se le puedan perder la documentación, ahí es un tema más bien del derecho administrativo, que de alguna manera tiene que sancionar a aquellos funcionarios que no han cumplido con su deber. Pero aquí también hay un deber del Estado de que haber publicado una ley y que los profesores, estando en edad de jubilar, muchos de ellos enfermos, como veíamos la señora Patricia, con más de 40 años, qué sé yo, con su entidad empleadora, y lamentablemente esperando sin todavía ninguna solución, ninguna respuesta, y con una total incertidumbre, que es lo peor, que no se sabe si entregaron los papeles, no lo entregaron, si se adjudicó el bono, no se adjudicó el bono, porque hay algunos sostenedores que son demasiado irresponsables. Eso tenemos que decirlo, pero también hay una responsabilidad del Estado aquí en la demora en estos procesos. ¿Ya? Eso, así que apenas sepamos, lo vamos a dar a conocer justamente atendiendo a lo que usted nos comenta, Daniel. ¿Ya? Catherine, respecto a este tema, colegas, para que englobemos algunas cosas que se están manifestando. Nosotros vamos a tener la próxima semana una reunión con el encargado de este proceso y los casos en particular donde tengamos pérdida de documentos, situaciones que no han sido consideradas. Lo decíamos al comienzo, nosotros cuando hicimos este trabajo tripartito, donde empezamos a desarmar estos nudos críticos, empezamos a encontrarnos con que precisamente muchas responsabilidades estaban en las personas encargadas, en los DAEM, los funcionarios, que a veces perdían los documentos o se perdían en el ministerio o se perdían en la administración municipal. Y esas situaciones las empezamos a resolver rápidamente. Aquellos casos, entonces, vamos a tener que elaborar una lista lo más rápido posible para ver cómo aceleramos y resolvemos estas problemáticas de pérdida de documentos, de postulaciones donde no figuran los colegas, pero la hicieron y tienen el documento en mano. Si se quedaron con una copia que acredita que hicieron la postulación, eso también nos sirve, pero eso es materia de lo que podemos organizar con posterioridad a este seminario. Continuamos con las preguntas. Tiene la mano levantada la profesora Andrea. Ya, muchas gracias. De la Ligua. En julio del año pasado cumplí 60 años, estando con licencia médica por problemas de salud mental. Estuve de mayo hasta enero de este año con licencia médica. Me reincorporé ahora en marzo y estoy revisando la documentación de la FP para postular. Cuando me acerqué a la oficina de remuneraciones, la encargada de remuneraciones me dijo que a mí me iba a corresponder una indemnización de 11 años de servicio y un porcentaje del bono, que me dijo, no tengo claro de cuánto va a ser. Y esa es la consulta, yo quiero saber si eso es legal. Yo entré a trabajar a contrata el 98-99 y el 2000 postulé al cargo y lo tengo de titularidad desde el 2000. Entonces, yo todavía no postulo y quiero saber si eso es legal, que me van a pagar 11 años más un porcentaje del bono. Gracias. Ya. No, eso no es así, porque si usted tiene 44 horas o 37, de 37 años en adelante, o sea, de 37 horas, perdón, en adelante, a usted le corresponde un monto. Hay una tabla que la vamos a enviar, ¿ya? Y que esa tabla define específicamente cuál es el monto que usted va a recibir. Esto no es discrecional de la autoridad administrativa, en este caso, qué sé yo, el jefe del DAEM, DEM, corporación. Ellos no determinan eso lo determina el Ministerio de Educación a través de una tabla de indemnización, ¿cierto?, por este bono de retiro. Ya. Esto no puede ser antojadizo por parte del sostenedor. Sí, No. Ahora, un detalle es que yo tengo poquitas horas, tengo 22 horas de contrato. Antiguamente tuve más horas, pero como se fueron acabando los cursos, me las fueron quitando y nunca me las indemnizaron y que yo creo que eso ya lo perdí. ¿Ya? Eso es Yo otra llegué a cosa, claro. Llegué a un momento a tener 28 horas, bueno, finalmente tengo 22 hace varios años y yo quería saber si eso era legal, porque yo tengo apenas 22 horas de contrato. Claro, efectivamente, lo que le dijo la persona, ¿cierto? Es que efectivamente usted tiene los años, si los tiene, porque dice mínimo 11 años,
Usted los Ya. tiene, pero ese monto de los 37 a las 44 horas va a ser proporcional. Y eso es a través de una tabla que nosotros les vamos a enviar. Y la Ya. tabla ahí está expresamente señalado, y como les digo, no es antojadizo de la autoridad administrativa o facultativo de ellos que puedan definir cuánto le van a pagar a usted o no. Porque esos Ya. montos los manda el Ministerio de Educación y ellos, como bien dije, la ley señala que tienen 6 meses para rendir esos fondos. Y a usted no le puede pagar un peso menos, porque ellos tienen que rendirlos. O sea, No me es una tienen que plata que pagar ellos se eso saquen el proporcional a esas al bono. 22 horas. Ah, ya. Exactamente. Nosotros le vamos a mandar la tablita y usted ahí va a ver los años y abajo están las horas y usted dice, Porque ya, no tengo contestaron tantos mi años. pregunta. Yes. Una vieja, puta, pura tontera. A Ah, ver, ya. tienen el Pero micrófono, voy a la escribir al tienen ministerio, encendido. a la, donde dice contacto, y lo voy a decir. Yo presenté mis papeles, lo mandé a una copia. Eh, La otra consulta, bueno, yo cumplí años, como le digo, el año pasado, 60 años, y la jefa de remuneraciones me dijo que tenía plazo hasta junio de este año para postular. No, la ley no dice eso. La ley dice que usted, siendo mujer, usted tiene de los 60 a los 65 años, como bien lo mencionábamos ahí en la diapositiva, y usted tiene ese derecho y efectivamente usted puede postular dentro de esos años, no olvidando de que esta ley termina el 2024. Y hasta Ya. julio del 2024 se va a poder postular, ¿ya? Así que eso Ya. es importante. Y las horas, recuerde que es proporcional. ¿Ya? Usted no va a recibir el mismo monto que va a recibir la profesora que tiene 37 o 44 horas. No, es Sí, no, proporcional, sí, pero de acuerdo a una sí. tabla. Ya, sí, es que eso era lo que yo quería Claro. tener claro, porque ella dijo que me iban a indemnizar por 11 años más un porcentaje del bono, y eso a mí me pareció súper extraño. Raro, sí. No, por eso mismo le va a mandar nosotros la tabla. ¿Ya? Ya, le agradezco mucho. Listo. Sigamos entonces. ¿Quién más tiene otra pregunta? Andreita. Tiene la mano levantada el profesor Raúl Reyes. Gracias, buenas noches ya. Muy bueno el seminario, muy instructivo. Mire, yo tengo una duda porque yo cumplo los 65 años ahora en enero, entonces yo quiero salirme del sistema. Entonces no sé si me puedo salir y también a la vez tener este bono. Muy buena pregunta, porque justamente la misma ley hace referencia a lo que usted señala. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Y yo se lo voy a leer de manera textual, ya para que usted sepa, que aquellas personas que quieran efectivamente retirarse anticipadamente lo pueden hacer poniendo en conocimiento al sostenedor, pero teniendo en claro de que a usted no se le va a pagar ninguna remuneración, ¿ya? Así que para que usted lo tenga presente, no es porque a mí me han dicho, bueno, pero yo igual quiero dejar de trabajar, pero que me sigan pagando. O sea, no, usted le van a decir al Ministerio de Educación, mire, esta persona se va a retirar, ¿ya? A la espera del bono de retiro, pero usted no va a percibir su remuneración mensual como los otros profesores que están obviamente ejerciendo. Dice el artículo 10, dice la ley, término de la relación laboral antes de percibir el bono. Dice, con todo el trabajador podrá solicitar que se ponga término a la relación laboral por causa justificada, aprobado por el empleador, ¿cierto? Desde el momento en que se notifique de la resolución que se refiere al artículo 4, que es la resolución que usted ha salido beneficiado con el bono, ¿ya? En caso tal de que usted deberá informar al Ministerio de Educación, ¿cierto? En este caso el sostenedor, que usted va a terminar la relación laboral a la espera del bono, pero ahí no va a recibir remuneración. Ojo con eso, ¿ya? Pero Está en el tendría mi artículo 10. jubilación. Porque Exactamente, sí. yo me quedo con mi jubilación, pero eso es lo que yo quiero estar seguro de que yo puedo postular al bono, me jubilo, porque en enero del 24 cumplo mi año, y voy a poder, y espero el bono hasta que salga. No pierdo Exactamente, la sí. posibilidad de ese Usted, bono. efectivamente, usted le dice, ¿sabe que yo quiero acogerme al artículo 10 de la ley 20.976, que es el término anticipado de la relación laboral a la espera del bono? ¿Ya? Lo plantea de manera escrita, formal, dejándose una copia, siempre tiene que tener respaldo y con la causa justificada. ¿Ya? Ahí usted le pondrá lo que estime pertinente, si quiere adjuntar algún certificado médico, lo que sea, pero lo puede hacer. Ojo que ahí en la misma ley, en el artículo 10 dice, el trabajador no percibirá remuneración alguna.
ya porque termina el vínculo contractual. La otra consulta bien pequeñita es, ¿yo puedo iniciar antes de que cumpla mis 65 años en la postulación al bono de retiro? No, no, la ley Tengo que lo señala cumplir los expresamente. 65 para hacerlo. Exactamente. La Vale. ley señala expresamente que tiene que cumplir la edad. Ese es uno de los requisitos de la esencia de esta ley. Ya, muchas gracias, muy amable. Vamos a la siguiente Disculpa que pregunta. interrumpa sobre lo mismo, una cosa muy cortita. Nos dijeron sobre lo mismo que respondió que no se podía hacer porque habría salido la ley, pero que había una contradicción con la ley anterior que decía que no, si nosotros nos retirábamos, perdíamos nuestra bonificación, o sea, nuestro bono. Esta es la ley actual, no la ley Sí. anterior. La ley anterior era la 20.822 y esta, la que yo le estoy haciendo mención, es la ley actual, la 20.976. Por tanto, es una ley que en estricto rigor es la que estaría operando hasta la fecha y mientras este artículo no se derogue, tiene plena vigencia. Muchas gracias, una alegría esa noticia. ¿Puedo hacer una Correcto. consulta? Pero- Perdón, no tengo. Perdón que Necesito interrumpa, una por favor, consulta. vamos a respetar el orden de las manos levantadas, no interrumpamos a los profesores que tienen la mano levantada. Disculpe, Así que, por el favor, problema, a el silenciar los problema es que micrófonos. algunos no tenemos cámara. Ese es el problema también. Profesora, para levantar la mano no necesita tener cámara. ¿Y cómo lo hago? Porque no puedo, no encuentro dónde levantar la manito. Ponle en la lista, Andreita, a ver si alcancen los tiempos. ¿Cuántas personas Ya. nos quedan con la mano levantada? Porque ya son las 20:30, estamos pasados en el tiempo. Vamos a darnos 3 preguntas más. Sí. Las demás, por favor, las escriben por escrito y vamos a seguir respondiendo, colegas. Este seminario, no se preocupen. Se manda la grabación, las preguntas que queden planteadas las podemos continuar respondiendo después por escrito. Adelante Sí, con el siguiente. ¿Quién viene a continuación? ¿Me podría dar un minutito solamente, por favor? Respecto a lo que ya se habló de la ley que uno puede... Respeten la sacar su bono. lista, respeten la lista. Bueno, ya. Era solamente para decir que es porque la ley no ha hecho el reglamento y por eso no nos pagan de esa forma. Por favor, interviene la profesora Pilar Piñones. Buenas noches. Yo quiero hacer 2 consultas. La primera tiene que ver con los colegas que trabajan para 2 municipalidades, que ahí hay la duda, porque yo trabajo en la municipalidad de Vitacura y también Estación Central. Y me dijeron que tenía que postular por la municipalidad donde tuviera más horas de contrato. Esa es mi pregunta número 1. Y la pregunta número 2 tiene que ver con la tabla que usted menciona, que llegó desde el Colegio de Profesores, donde está la tabla con las horas, que hay algo que yo no entiendo, porque dice horas designadas o a contrato al 31 de octubre del año anterior al cumplimiento de la edad de jubilación. O sea, cuando yo tenía 59 años, esa es mi pregunta. Catherine está silenciada. No se escucha. Perdón, disculpe. Pilar, vamos a dar la palabra a las otras personas para ir avanzando y respondo lo tuyo inmediatamente. ¿Ya? Ya lo anoté aquí, dejé aquí para aprovechar de responder todas las preguntas y que nadie se quede sin... La siguiente Ahora, pregunta. Carlos Rebolledo, me parece. Sí. Hola, buenas noches. Tengo una consulta que hacer. Los felicito también por este espacio que nos dieron de este seminario. Yo postulé el año 2018, yo tengo 70 años, tengo algunas enfermedades de base y aún no me cancelan el bono, pero tengo la resolución de los dineros entregados por el ministerio y ya han pasado los 6 meses y tampoco lo recibió. Entonces, mi consulta es la siguiente. Una vez que me cancelen el bono, ¿tiene que venir reajustado completamente? Sí, don Carlos, tiene que venir absolutamente reajustado, ¿ya?
y efectivamente, si usted dice que tiene la resolución donde ya llegaron los dineros y todavía no se ha notificado a la gente ni nada, tiene que comunicarse con el colegio de profesores, ahí están los datos, porque efectivamente ahí se debería iniciar una acción judicial o administrativa para ver las razones por las cuales no se ha pagado y para interrumpir el plazo de prescripción de cualquier acción judicial, que es lo más importante, ¿ya? Porque efectivamente, si no lo pagan ahí, yo no sé cómo lo podría hacer el municipio con recursos propios, ¿ya? Eso. Y bueno, justamente la ley, para responderle a Pilar inmediatamente, dice que se postula, de nada, don Carlos, se postula efectivamente donde se tiene más horas, pero se renuncia a ambos empleadores, por decirlo de alguna manera, y el cálculo efectivamente se hace el año anterior donde usted postuló, por ejemplo, a los 59 años, porque la misma ley lo establece, el reglamento de que postula en octubre del año anterior, y esas horas son las que quedan fijadas para el cálculo final, ¿ya? Eso, Teresa Tapia me parece que está ahora y Lorenzo Torres, ¿o no? Sí, Teresa Sí. Tapia, en el chat dejé el correo de jurídico para que en todo caso puedan escribir también su consulta por allá, para que tomen nota por favor todos los profesores que están acá. Buenas noches, agradezco enormemente a Catherine y a don Carlos porque este seminario me ha aclarado muchas dudas, porque uno cuando tiene que vivir este periodo es cuando recién se empieza como a preocupar, y yo me siento como ignorante en todo esto de las leyes, pero me ha quedado súper claro y me gustaría, si es que es posible, que todo este seminario nos llegara, porque hay otros colegas, yo me enteré hoy día de esto, venía en viaje, había un accidente grande, me conecté un poquito más tarde, pero tuve la suerte de saber de este seminario. Así que yo creo que muchas personas no han tenido esta oportunidad, así que sería fantástico que este seminario nosotros lo pudiéramos ver nuevamente para ir anotando con calma todos los detalles. Ah, ya. Y cómo uno lo obtiene, yo les doy las gracias enormemente a los dos expositores, porque hay muchas cosas que a uno le quedan claras. Así que ánimo, colega, y a seguir esperando el bono. Sí, voy a responder mientras tanto que le damos la palabra a Lorenzo Torres, una pregunta que hacen ahí, que por qué efectivamente no se hace efectivo el pago de los 11 meses, porque, bueno, la remuneración, como todos ustedes saben, de un profesor varía entre 1 millón y 1 millón y algo. Si ustedes lo sacan la cuenta, eso lo multiplican, ¿cierto?, por 11, eso no va a ser casi ni la mitad de lo que podrían percibir por el bono de retiro, que es casi el doble. Y por eso efectivamente es que se ha puesto tanto énfasis en esto, porque aquellas personas que van a jubilar, ¿cierto?, cualquiera sea del sector privado, ellos tienen derecho a un tope de 11 años, ¿cierto? Y les pagan 1 mes por año. Eso significa, si ustedes sacan el cálculo, si ustedes sacan aproximadamente 1 millón de pesos, qué sé yo, sacarían 11 millones. Y ahora estamos diciendo que un profesor con 44 horas saca 29 millones 6 y algo, o sea, es prácticamente más del doble. Y por eso efectivamente este bono tiene una connotación mucho más relevante que efectivamente los 11 meses que recibe cualquier trabajador del sector privado, ¿ya? Eso, ahí vamos respondiendo. Ya, Lorenzo. Hola, buenas noches. Muchas gracias y felicitaciones por la información que nos están entregando. Una consulta con respecto a los empleadores. Yo estuve trabajando con un empleador años atrás y luego me cambié a otro empleador. ¿Eso dificulta la postulación al bono o no hay drama? Y la segunda, tengo 68 años y ¿cuándo o cuánto tiempo falta para recibir el bono? Eso, gracias. Sí, de nada. También vamos a dar la palabra a Ana, también me parece que viene ahora, Andreita, para poder también juntar varias preguntas y poder optimizar los tiempos. Sí. Lorenzo le responde enseguida. Profesora Ana. Ya. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana. Sabe que
Le agradezco mucho este seminario que nos están entregando, hemos aprendido harto, que ojalá se vuelvan a repetir y con otros temas también. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Mire, yo el 2018 postulé al bono de retiro y salí favorecida, ¿ya? Desistí y mi pregunta es la siguiente, si acaso puedo volver a postular. Perfecto. Sí, Ana, si usted está dentro de los... Sí, efectivamente, puede efectivamente volver a postular estando dentro del marco normativo que la misma ley establece, que son estos 5 años, ¿cierto? Para las mujeres, solo para las mujeres. De los 60 a los 65, si usted renunció, usted ahora puede volver a postular, efectivamente. ¿Ya? Muchas gracias, muchas gracias. Y la pregunta que hacía Lorenzo respecto de si él trabajaba para otro empleador, que me imagino que también es público, ¿cierto? Porque tiene que ser efectivamente público, tiene que efectivamente pedir ese certificado, presentarlo, y yo creo que si de alguna manera lo hace usted de manera independiente, se podría agilizar mucho más. Ir a la otra entidad, qué sé yo, empleadora, pedir un certificado de antigüedad, donde usted ejerció y efectivamente es incorporarlo, dejarse siempre copia de todo, que es lo más importante que hemos reiterado, para que usted también le contabilice en ese tiempo, ¿ya? Y recuerden que en 15 días más nosotros vamos a hacer el seminario de bono postlaboral también, para que todos estén atentos, les va a llegar también la invitación y se va a adjuntar a los correos que ustedes dejaron, que se inscribieron en la grabación de este seminario. En segundo lugar, se van a dejar los materiales complementarios como la presentación, ¿cierto? La diapositiva y los dictámenes de la Dirección del Trabajo, la ley y la resolución que sacó el Ministerio con el reajuste y la tabla correspondiente, ¿ya? Así que eso. Ahora me parece que está Gladys, Orieta. después, ¿sí? Orieta. ¿Orieta también? Sí, No la Orieta veo. también, hace rato. ¿Verdad? Gladys, Orieta que Cortito, había cortito. pedido la mano, sí. Muchas gracias. Cortito, solamente quiero saber, mi consulta es, ¿con cuáles horas me voy a postular? ¿Cuáles horas se va a considerar para mi bono? Porque mi contrato dice 36, pero trabajo 40. Y cuando O sea, usted me postuló refiero- tenía, usted No, postuló sí, tenía claro, 30. está bien. Cumplo este año 60. Entonces Y usted con 40, usted con el tope, ya, porque es el ya momento no, que usted postula. En ese momento se fija las horas. Entonces ya, usted tiene el tope. como- Recuerde que el tope, recuerde que es desde las 37 horas en adelante. De los 37 a las 44 se paga lo mismo. sí, lo que pasa es que como dice, como mi liquidación dice que por contrato son 66, más 2 horas ser, más 2 horas de esto y lo otro, No, entonces me no entró la duda. importa. No, Ya. el total de horas. Eso es Si yo- para ver el pago, el desglose del pago que va a hacer el empleador. Pero se fija en el contrato. O sea, si usted hoy día postula, mañana usted lleva toda su documentación y usted dice, aquí está, yo tengo 40 horas. Perfecto. Y lo último, Me corresponde el cortito. tope. Si yo cumplo en noviembre los 60 años, ¿cuándo debería postular o inscribirme en el DAEM para postular? Me imagino que usted quiere irse rápido por lo que veo, entonces usted tiene que postular antes del 31 de diciembre. ¿Ya? Ahí tiene ese periodo para postular. ¿Ya? Así Ya. que efectivamente ahí puede y se fija las 40, que es el tope. Ya, si usted tiene los 11 Muchas años gracias. más los 40, las 40 horas. Ya. Muchas gracias. Ahora sí, me parece que va Gladys Sandoval, Andrea, y después Raúl. Ana Sandoval. Ya. Hola, buenas noches. Gracias por todo. Mi pregunta era, yo cumplo los 60 el 1 de marzo del 2024. No tengo apuro en retirarme. ¿Qué me conviene hacer? ¿En qué momento me retiro? Porque estoy en la quemada del plazo del beneficio. Sí, el beneficio, acuérdense ustedes, que opera hasta el 31 de julio del año 2024 y lo deja establecido en la propia ley. Así que hasta esa fecha usted puede postular. ¿Ya? O sea, no podría yo extenderlo. Me No, conviene o hacerlo sea, ahí. O sea, ahora si usted nos pregunta, claro, si usted nos pregunta ahora, el bono tiene fecha de término que es el 31 de julio del año 2024. ¿Ya? Hasta esa fecha usted puede prorrogarlo si efectivamente se inician las conversaciones y esto se puede prorrogar, bueno, esa es otra cosa, porque hay que Ya. ver cómo sale esa ley.
Pero si usted me pregunta el día de hoy, que estamos a 11 de abril, en la ley lo que dice que tiene fecha de término, que es julio del 2024, y hasta ahí se pueden hacer las postulaciones, ¿ya? Ok, muchas gracias. La última pregunta, Andreita. Andrea. Sí, la última pregunta será a cargo de la profesora Gladys. Gladys, colega. Hay varias manos levantadas, pero... Al agua. Ya. Buenas Raúl. noches. Ya. Buenas noches. O sea, mis preguntas son en realidad 2 o 3 porque apareció otra. Mire, yo este año tengo 58 años, debo evaluarme este año, pero quiero acogerme a la suspensión, ¿no es cierto?, por 2 años de cumplir los 60. Yo no sé en qué me puede perjudicar eso con la postular al bono. Carlos, ¿lo quieres responder eso? Tú también lo tenías claro. Esa es una. La otra es, también nosotros pasamos a servicios locales el próximo año del 2024. ¿En qué condiciones pasaríamos nosotros, no es cierto, si ya traspasamos los servicios locales? ¿Nos corresponderían todos estos bonos? Sí, acuérdense primero de que, claro, ¿tú respondes primero, Carlos? No, da lo mismo, Catherine. Ya, no, aquí recuerden ustedes que los servicios locales son el sucesor legal del anterior cierto sostenedor, ya sea DAEM, DEM, corporación. Por tanto, la obligación para ello va a ser la misma. ¿Ya? Entonces, si usted ya había postulado al bono de retiro, esa obligación legal para el sostenedor, ahora servicio local, tiene que cumplirla igual como si fuese el antiguo empleador. Así que en ese sentido no va a tener problema. Y ahora, Carlos, te doy la palabra por la rebaja de carga horaria en el sentido práctico. Lo que pasa es que usted tiene 58 años, dice verdad, y como el bono se termina, en el caso del bono de incentivo al retiro se termina el 2024, en caso que no logremos un nuevo bono, un nuevo acuerdo, porque este culmina el 2024, usted lamentablemente quedaría fuera de cumplir el requisito para poder participar del bono de incentivo al retiro. Y usted quiere reducir su carga horaria, quiere hacer uso no quiere evaluarse. No me quiero evaluar. No se quiere evaluar. ¿Ya? Si usted no se quiere evaluar, nosotros hemos logrado, ¿cierto?, que quienes están a 3 años de jubilarse, o sea, usted está con el requisito para cumplir los 60 años, puede no ser evaluada. A 3 años de estar, acuérdense que logramos ese objetivo, que quienes están a 3 años de jubilarse pueden quedar eximidos de la evaluación docente. Ya, entonces, porque yo cumplo 60 años en noviembre del 2024, o sea, yo no podría postular entonces este bono, porque estaría venciendo el 31 de julio. Exacto, ese es el problema. Lo que decía Catherine, que estamos en todo caso en el nuevo petitorio, nosotros pretendemos, dentro de estos petitorios que estamos armando y negociando con el gobierno, que nuevamente se reinstale un nuevo bono de incentivo al retiro y ojalá mejorado, en mejores condiciones, ojalá que podamos lograrlo, igual o mejorado, porque de todas maneras ha sido un beneficio. Muchas gracias. Sí. Bueno, nosotros nos gustaría quedarnos aquí todo el tiempo del mundo respondiendo todas las preguntas, pero sabemos que todas son de gran interés. No se olviden que también ahí enviaron el correo electrónico del Departamento Jurídico del Colegio de Profesoras y Profesores para que ustedes hagan las consultas y ahí se les va a responder de manera individual cada una de las preguntas. Y también recordarles de que viene el otro seminario de bono postlaboral y efectivamente vamos a incorporar toda la documentación para que ustedes la tengan a mano. Y bueno, por mi parte yo me despido y agradecida esta oportunidad de haber compartido y conocer la realidad de todas que están presentes el día de hoy. Muchas Queremos gracias, agradecer, Catherine, tu brillante exposición, colegas, profesoras, profesores. Reiterar una cosa importante, estos seminarios jurídicos, este bono de incentivo al retiro, el reajuste que logramos
bueno o malo, como sea, es gracias a la organización Colegio de Profesoras y Profesores. Aquí están presentes seguramente colegas que están colegiados y que no están colegiados. Yo invito y hago un llamado a que reforcemos nuestra organización, hago un llamado a participar, porque esto es posible con los recursos de quienes hoy día mensualmente colaboran, contribuyen y hacen grande esta organización que nos permite interlocutar con las autoridades que muchas veces no respetan la ley, no nos hacen la tarea fácil. Reitero que nosotros siempre, todo lo que hemos conseguido ha sido a través de la movilización, a través de la organización. Y por eso ahora estamos haciendo un nuevo llamado a movilizarse este jueves 13, porque tenemos incumplimiento, para variar, de compromisos que se han hecho con las profesoras y los profesores de este país. Hay deudas previsionales pendientes. Está este bono de incentivo al retiro, ¿no es cierto?, atrasado. Hay situaciones de violencia que estamos viviendo en los establecimientos educacionales sin el resguardo correspondiente. Hay falta de implementos, problemas de infraestructura. Estamos siendo tratados todavía no de la manera que corresponde a profesionales de la educación. Y por eso hago dos llamados. Uno, a quienes no están colegiados a colegiarse para participar de esta organización y acceder a los beneficios como estos, de poder tener un espacio de orientación jurídica, de intercambio. Y llamo entonces para que este jueves nos manifestemos como sea en los establecimientos educacionales a través de campanazos, algún momento de brazos caídos. Hay que implementar alguna manifestación para dar una señal, porque aquí estamos en estado de alerta y movilización, sobre todo por solidaridad a nuestras profesoras y profesores que no se les ha pagado la deuda histórica, por solidaridad a los profesores que están en paro en la región de Atacama, que todavía hay 2 comunas que se ven gravemente afectadas porque no cuentan con la infraestructura, con las condiciones físicas y las condiciones adecuadas para desempeñar su labor. Por el pago, ¿no es cierto?, incompleto que se está haciendo en Ancud a profesoras y profesores, donde ya les dijeron que no le van a pagar el total o la totalidad de su sueldo. Hay muchos motivos. Por lo tanto, quiero cerrar este seminario, colegas, como dirigente nacional, invitándolos a una próxima oportunidad, como ya lo decía Catherine, agradeciendo a mi secretaria, a nuestra secretaria, Andreita, que ha tenido la deferencia de estar hasta ahora en la parte técnica, y repito, envíen las consultas por escrito y nosotros continuaremos entonces enviándoles las respuestas. Estos seminarios son tremendamente beneficiosos, se va a mandar la grabación, se va a mandar todo lo que se comprometió para que ustedes, ¿no es cierto?, lo puedan replicar, y vamos a tener dentro de 15 días más un seminario más respecto al bono postlaboral. Para todas y todos, muy buenas noches, muchas gracias por su permanencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, muy buenas noches. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, Que estén chao. muy bien. Hasta Chao. luego. Que descansen. Buenas noches, Chao. gracias. Un abrazo, chao, Gracias. chao. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, un Cuídense, agrado. chao. Igual, nos Descansen. vemos. Que Muchas estén muy Chao. bien. Buenas noches. buenas Buenas noches. noches, bendiciones, excelente exposición. Igualmente, gracias, chao.